poder analizar y sustentar este incremento del costo no son razonables, uno tiene que preguntarse qué está pasando, porque obviamente en este caso lo que ha pasado es que más abajo había gente que estaba recibiendo coima y se aprovechó de los instrumentos normativos que se dieron arriba. Entonces hay un deber de diligencia, hay un deber que está establecido en la Constitución del Perú también, que nos obliga o que obliga al a la autoridad, en este caso al ministro, a cautelar los recursos públicos. No tenga ninguna duda de eso. Le vuelvo a repetir el papel de la Contraloría, pero además quiero recordarle, Presidenta, que yo fui primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, y que salí en junio. Por lo tanto, ni siquiera se había licitado la obra, ni siquiera se había convocado la obra. O sea, usted me está hablando de los decretos, pero más allá, ya no tenía que ver absolutamente nada. Yo salgo de primer ministro en julio, y todos los conflictos que hay son después de eso. Se construyó una normatividad expresa para favorecer a Odebrecht. Entonces, hay que ver quién, Presidenta, hay que ver quién hizo eso. Eso es lo que estamos tratando de resolver en este momento, porque usted refrendó al final pero no me puede estos decretos decir usted, de urgencia. Disculpe, Presidente, con todo respeto, no me puede decir que porque refrendé yo eso, que consideraba que era lo lógico, lo normal, podía pensar que don Pedro o Perico, los palotes, se iban a aprovechar de eso. No se olvide que hubo un congreso que investigó todo. Sí, claro, se han investigado muchas veces y no han encontrado nada. Recién ahora… Y no solamente no encontraron nada, sino que avalaron. El artículo 128 de nuestra Constitución Política dice que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente de la República o que se acuerden en consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Sí, Presidenta, pero yo le pregunto, ¿y cuál ha sido el delito que he cometido yo, que han cometido los ministros que no tienen que ver nada con el sector? O sea, hacer un decreto no es un delito. Entonces estarían presos todos los presidentes y estarían presos toda la gente. O sea, hay que interpretar bien la Constitución, por más que se la acerquen. Lo que le puedo decir es, los decretos se hicieron de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la norma, que nunca en el Congreso de la República se vio algo al respecto, y los delitos que se cometieron fueron de gente que puede haber hecho la normatividad, pero que no nos agarra a nosotros, que agarra al ministerio correspondiente y de repente hasta por inversión. Bueno, ningún corrupto de tercer nivel podría materializar sus delitos. Entonces que se vean los corruptos de primer nivel, Presidenta. Si es que no hubiera un corrupto en el primer nivel. Así es, hay que ver quiénes son esos corruptos que tanto daño le han hecho al Estado y que hacen que la gente no crea en nadie. Yo estoy de acuerdo con usted. Y tenemos que cambiar esa realidad, por eso investigamos, es uno de los objetivos que tiene el Congreso de la República. Para eso yo quisiera terminar, señor Simón, preguntándole por temas relacionados con los tramos 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica. En vista que durante su gestión como presidente del Consejo de Ministros suscribió normas que garantizaron la continuidad de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto interoceánica, ¿qué tanto conocía usted de este proyecto? Yo lo que conocía, y creo que todos los peruanos sabíamos que es una carretera muy importante para el país, que se comenzó con el presidente Toledo y siguió con el presidente García y que había que culminarla. Esa carretera ha permitido integrar a nuestros pueblos. La parte económica fue trabajada una vez más con inversión y con el aval del Ministerio de Economía. O sea, el primer ministro no es ministro de Economía y usted entenderá de que los recursos que salían en función de la información que hacía Economía. Y reitero, las obras que se necesitaban, pero yo no tengo que ver nada con la interoceánica definitivamente. ¿Le pareció relevante definir la continuidad o no de este proyecto? Quiero recordar de que los pueblos se levantaban por ese proyecto y que eran importantes, que eran beneficiosos para el país. La integración de nuestro territorio, Presidentas, siendo usted provinciana, sabe lo que significan. El proceso de centralización nos permitió hacer que los provincianos puedan levantar la cabeza por primera vez.
Parte del modus operandi que ha tenido la corrupción que ha operado en los últimos años y que corresponde al periodo que investiga esta comisión tiene que ver precisamente con una fase inicial que tiene que ver con la generación de una demanda social casi siempre inexistente en términos de beneficios que se vendieron al momento de promocionarlos. Ese es uno de los inicios. Lo otro es construir un marco habilitante para darle a una empresa corrupta. Por eso es que es importante también recordar, ¿no? Cómo es que la gente percibía esto, porque así se lo habían vendido. Y ahí nuevamente insistimos y vamos al círculo en que cuál fue la participación de los políticos en esta generación de una expectativa que nunca se satisfizo en nuestros pueblos. Esto para que la historia no se repita. Yo estoy de acuerdo con usted, o sea, lo que pasa es que nuestros pueblos han sido absolutamente olvidados. Antes Lima era el Girón de la Unión y el Girón de la Unión era Lima y las provincias éramos, como se dice acá, una cabezota que era Lima y un esqueleto. Cuando dan el que eran un cuerpo tuberculizado que eran las provincias. Cuando llegaba un ministro en épocas anteriores era como si llegara a Dios, pero era un presidente, todo el pueblo salía a recibirlo. Pero en todo caso, esto que estaba, que ya nos sentíamos ganas de retirarnos incluso del mapa geográfico porque éramos tan olvidados, el proceso de centralización y regionalización permitió de que nos mire. Y esas demandas que usted dice son legítimas. Lo que no es legítimo, usted lo dice muy bien, es que si alguna gente, no todos los políticos, presidente, usted es político, todos somos políticos, y hay muchos políticos que creo que somos honrados. Alguna gente se aprovecha de esto, mete gente de su confianza y hacen lo que estamos haciendo, que no es novedad en el Perú. Por eso que yo espero que esta comisión termine bien para poder castigarlos. Ojalá, vengo de una región que tiene el distrito y la provincia más pobre del Perú, y yo soy de ahí. Así es. Usted suscribió el decreto de urgencia 045-2008, este de fecha 14 de noviembre del 2008, en cuya parte considerativa se indica que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estimó que las obras pendientes de ejecutar en el tramo 2 de la interoceánica ascenderían a 196.676.495 dólares, precisando que el monto es adicional al monto de inversión establecido en el concurso, que fue de 263 millones. Al respecto le pregunto, ¿quién le dio la alerta de que existían obras pendientes? Fue transporte y fue economía. ¿No fue el concesionario? No, por lo menos que yo conozca, no, porque... Transportes le indicó eso. Claro. Y economía. Cuando usted tomó conocimiento que esta obra necesitaba un presupuesto adicional y que esta inversión adicional era casi el 75% del monto inicial fijado, ¿solicitó alguna medida de control en relación a este incremento? Yo quiero recordarle que nosotros, el que habla, propuso que todas estas obras sean fiscalizadas, que se haga prevención con la Contraloría General de la República. O sea, yo soy amigo de la Contraloría General de la República porque creo que tiene que cumplir con su función. ¿Y sabe si la Contraloría actuó? No lo sé porque salí muy rápido del primer ministro. ¿Sabe cómo se calculó ese monto adicional? No, eso depende de los funcionarios de Proinversión y de Economía que lo explicaron en aquel momento, pero no lo recuerdo. Entonces deben haberle generado la convicción suficiente de que estaban bien hechos para que usted firme el decreto de urgencia. Por supuesto, o sea, lo explicaron y como lo digo, en un Consejo de Ministros, cada ministro tiene la obligación de hacer una exposición de sus proyectos y que tienen que estar avalados primero por Economía. Y llegan técnicos de Proinversión y llegan los técnicos especialistas. Entonces se justificó y se pidió que el Contralor de la República informe. ¿Sabe usted que las obras pendientes o faltantes de este proyecto, solo del tramo 2, ascendieron a 506.215.348 dólares? Es decir, el monto final superó en más del doble de lo establecido en el decreto de urgencia. Tendrán que investigarse porque ya no está el primer ministro, pero además esto se sabe recién. Fíjese, asimismo, si sumamos el presupuesto establecido en el concurso para el tramo 2 de la interoceánica y el señalado en el decreto de urgencia, el costo de la obra calculado con reajuste asciende a 459.738.145
dólares. ¿Cómo se podría explicar que hasta el año pasado se han destinado más de 1.000 millones de dólares para esta obra? Nuevamente estamos ante el caso de cálculos muy por debajo del costo real. Como le digo, Presidenta, tendrá que explicarlo el ministro del sector, yo no puedo explicarlo. Aún así sostiene su tesis de que el SNIP es una traba para que los ministerios no le den presupuesto a ministros egoístas que se agarran la plata y no le quieren dar a las regiones y se inventan el SNIP. Yo reitero, no limito la necesidad de controles, no limito la necesidad de estudios, pero creo que se ha abusado de eso. O sea, hay obras que se quedaron paralizadas durante muchísimos años porque los burócratas, que usted sabe muy bien cómo funcionan, en lugar de ayudar, hicieron que esto se demore. Pero hay que preguntarle a los pueblos cuánto nos hemos atrasado justamente por el abuso del SNIP. Eso no significa que no haya control. ¿Y cuánto nos habremos atrasado por obras que empezaron con 200 millones y terminaron en 1.000 millones y todavía no se concluyen? Pregúntele a los corruptos, sí, pregúntele a los funcionarios. 800 millones de dólares en un solo tramo. Esa es la historia de nuestro país, pues, Presidenta. Y que lamentablemente a los pueblos los retrasan, justamente por eso. O sea, los pueblos y las obras no pueden paralizarse o no pueden dejar de hacerse porque existe A o B o Z elemento criminal que abusa de nuestras riquezas o las pocas riquezas que tenemos. ¿Considera usted que tenemos tan malos profesionales trabajando para el país que no logran hacer cálculos, pero ni siquiera cercanos? 200 y termina en 1.000 millones. ¿Tan malos serán nuestros profesionales? Yo le puedo asegurar que todos los profesionales que trabajaron en el gobierno regional son nuestros provincianos y no son malos. O sea, entonces, el problema es que ver quiénes gobiernan, en todo caso, permítame decirlo así, quiénes gobiernan, quiénes toman decisiones, porque no es el primer ministro que toma decisiones, sino quiénes toman decisiones en función de las obras que se van a hacer y quiénes se benefician. ¿Quiénes firman los decretos de urgencia, pues, que permiten esto? O sea, que usted piensa que un decreto de urgencia es el responsable de eso, le digo que está equivocada. Usted algún día podría ser presidenta o podría ser primera ministra y tiene que firmar documentos, no lo olvide. Y por eso es que esta historia nos tiene que enseñar. ¿Y cuánto va a durar esa firma, Presidenta, cuando estamos en crisis económica? Si tenemos profesionales buenos, provincianos, como dice usted, y son probos, y uno tiene la diligencia necesaria para por lo menos informarse cuáles son los componentes que están indicando este incremento sustancial, porque no es un incremento ligero, no es un 10%, no, es un incremento lo suficientemente grande como para exigirnos diligencia. Pero hay otra cosa, Presidenta, disculpen ya que estamos en el tema. ¿Quiénes toman las decisiones? No son los que firman los decretos. Los decretos se firman, permítame, los decretos se firman para hacer las obras, que es diferente a cómo se hace la obra. O sea, si usted es presidente de la República, o es gobernante, o es primera ministra, y sabe que se tiene que hacer un proyecto como el Alto Piura, o un proyecto como Chavimochic, etcétera, usted de buena voluntad sabe que tiene que hacerlo, firma un decreto para que se haga, pero usted no se imagina que van a haber gente que se aprovecha de esa decisión. Y si se hubiera imaginado esto, señor Simón, ¿usted hubiera seguido rubricando decretos de urgencia? Es que no es el problema de decreto de urgencia. Si usted me dice, si yo hubiera sabido eso, simplemente hubiera renunciado y hubiera denunciado. El problema no es el decreto de urgencia. Yo creo que ahí hay una equivocación, Presidenta, con todo respeto. Consideramos su respuesta, señor Simón. Para eso es esta investigación. En los cálculos realizados se consideran los egresos por los certificados de reconocimiento de pago anual por obras, los CRPAO. ¿Recuerda usted si alguien hizo algún análisis sobre los CRPAO? ¿Escuchó usted hablar sobre los CRPAO? Eso es evidente que se trabajó a nivel de preinversión y con economía, pero no con nosotros. De igual manera, en este decreto de urgencia se consideró que la paralización de las obras ocasionaría perjuicios económicos irreparables para el Estado. Sí. Por esta y otras razones se consideró urgente y de interés nacional adoptar medidas para garantizar la continuación de las obras del tramo 2 de la interoceánica. ¿Cómo se calcularon estos perjuicios económicos? Los calcula economía y en función de actividades que están fuera del control de la empresa, por ejemplo, lluvias torrenciales, un niño. ¿Dónde constan estos análisis costo-beneficio? En economía. ¿Usted los ha revisado, los ha visto? En economía, no. No los veo. En economía y en Contraloría, supongo.
La versión final del contrato de concesión de los tramos 2, 3 y 4 de la interoceánica permitía la modificación del presupuesto establecido en el concurso a través de la determinación de precios reales sustentados en los estudios definitivos que debería elaborar el concesionario. ¿Por qué se dictaron dispositivos legales que autorizaban atender los mayores costos y gastos del proyecto? ¿No era suficiente con aplicar las condiciones que ya estaban pactadas en el contrato? Le reitero, Presidenta, con todo respeto, hay que preguntar a los responsables, no del Decreto Supremo, sino responsables de quienes hicieron ese estudio. En este caso, creo que es fundamental que los ministros de Economía vengan a responder, los ministros de Economía de la época. No quieren. Hay uno especialmente que se niega a venir y que está esperando a que Marcelo Barata hable. ¿Dónde está el peso del Congreso? Entonces, mediante Decreto Supremo 181-2008, Economía y Finanzas, del 30 de diciembre del 2008, se aprobó la operación de endeudamiento del Estado peruano ante la Corporación Andina de Fomento, la CAF, por la suma de $300 millones destinados a financiar parcialmente las obras faltantes de los tramos 2, 3 y 4. ¿Cómo se calculó el monto de financiamiento parcial y en qué se sustentaban estos cálculos? Le pregunto porque en la exposición de motivos de la referida norma no señala cómo se hizo este cálculo. Igual su respuesta es, le pregunto al mes. sí, mi respuesta va a ser la misma, Presidenta. Todas mis siguientes preguntas van en ese sentido, así y que creo que es una obligación que vengan los exministros de Economía y los ministros de Economía. No se olvide que en este país se mueven en función de lo que deciden ellos. ¿Sabe usted quién fue el estructurador financiero o asesor financiero de la Corporación Andina de Fomento para esta operación? No le pregunto ya por el privado, sino por la CAF. No sé. El decreto de urgencia 025-2009 del 19 de febrero del 2009 autoriza la incorporación de $234 millones americanos que provienen del préstamo obtenido por la CAF para que sean destinados al presupuesto del año 2009 a favor de Provías Nacional para cubrir los gastos de obras faltantes. La incorporación de estos fondos al presupuesto del año 2009, ¿sabe si fue un pedido del concesionario? No. ¿Usted o algún familiar suyo ha prestado servicios de forma directa o indirecta a empresas del Grupo Odebrecht? Ni hijos que trabajen, ni empleados, ni nada. No tengo ninguna relación con Odebrecht. Ninguno de mis hijos, a pesar que son profesionales. ¿Con Graña y Montero? Tampoco, menos. ICSA, JJ Camet. Ninguna relación con ninguna empresa, Dios gracias. Congresista Beteta, ¿alguna intervención adicional? Gracias, presidente. Justo se iba a preguntar sobre si se habría reunido con algún miembro del directorio de la empresa Graña y Montero durante su periodo como gobernador regional y como premier. No, nunca. Y además no creo que ellos quieran reunirse conmigo. Pero no, nunca. ¿Por qué cree usted que ellos no hubieran querido reunirse con su persona? Supongo porque el sentido de que alguien de izquierda y que haya estado preso y ha sido gobernante regional no era de su gusto. Pero además no había ninguna relación porque no había ninguna obra para hacer en Lambayeque. Quiero decirle que en el gobierno regional nuestro decidimos priorizar todas las obras en favor de la gente que vive en Lambayeque y en las obras grandes tenía que consorciarse necesariamente con las empresas lambayecanas. Por ejemplo, cuando usted desempeñaba el cargo de premier, ¿nos podría decir si ha habido alguna presión por algunos de los ministros o qué otros funcionarios respecto a la línea 1 del Metro Lima? No, la verdad que nunca he recibido ninguna presión. No ha habido nunca. ¿En alguna oportunidad ha sido convocado para tener una reunión, quizás para que se puedan dar las explicaciones técnicas y políticas, el porqué de cambiar de una inversión netamente privada a pasar a ser una inversión pública? Eso se debatía en el Consejo de Ministros y quien llevaba la voz cantante era tanto economía como transporte. Pero ahí quedaba la cosa, ¿no? No ha habido una reunión privada para poder conversar sobre el tema.
se hacía la exposición con todos los ministros. Claro, porque en esa oportunidad, cuando vino el señor Cornejo a esta comisión, él como que trasladó la responsabilidad finalmente a Economía y en el cargo de usted como Premier, porque él señaló que hizo una exposición, pero quienes tomaron las decisiones fueron ustedes, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? No sé si Enrique Cornejo lo dijo, porque supongo que está grabado, pero le puedo decir de que en esa exposición que usted menciona no participamos nosotros, o por lo menos yo no participé. O sea, habría que preguntar por qué no participé, pero no me llegó la invitación o estuve fuera. Por ejemplo, ahora que ya es público, entendemos que algunas de las respuestas que ha brindado a mis colegas estaban basadas justamente en que no se podía adivinar qué es lo que estaban haciendo detrás de todos estos trámites. Si bien es cierto, buscaban mecanismos legales que al final tenían un objetivo para poder favorecer a estas empresas corruptas, que hoy ya lo podemos llamar de esa manera porque eso es lo que han demostrado. Entonces, en ese sentido, ¿qué podría decirnos usted, por ejemplo, de la actuación de un viceministro, ¿no?, envuelto en actos de corrupción y que por esta obra, ¿no?, del tren eléctrico se haya pagado coimas? Bueno, lo que habría que preguntar es quién llevó a ese viceministro, a qué partido, trabajaba o pertenece ese viceministro, y cómo no se dieron cuenta. Ahí sí tendríamos que ver, porque el control que existe en cada ministerio de sus funcionarios. Pero tengo entendido de que Enrique Cornejo ha venido a esta comisión y ha podido hacer las explicaciones al respecto. Bueno, lo curioso es, señor Simón, que el ministro de ese entonces, Jorge Cornejo, mencionó que él no puso al viceministro, y justamente esta comisión en algún momento llegaremos a esa conclusión, quién determinó la designación del viceministro, pero como usted tiene la experiencia en ello y sabe que el que asume un ministerio mínimamente pues tiene que poner a su viceministro de confianza, no es que, o salvo pues que te llevan y todo lo demás te pone otras terceras personas, o como se estila, entre comillas, que aparentemente es el premier quien pone a los ministros de confianza que propone al presidente, pero en la práctica muchas veces esto no se cumple, ¿no? Siendo así, por ejemplo, tenemos, y esto llama la atención, y sería bueno que usted nos podría señalar, el 23 de febrero del 2009, y eso está corroborado en la lista de visitas que hace el señor Graña Miró Quesada a Palacio de Gobierno. ¿Y usted estuvo en esa reunión? No me invitan esas cosas a mí, no, porque no tenía que ver nada con lo que hacíamos. Pero quiero decirle algo que es importante. Mientras estuve en el cargo de primer ministro, no pusimos gente de confianza en ningún ministerio de alto grado, de alto cargo. Entonces no le dijimos al ministro Enrique Cornejo o Perico Lopalote, como se llama el ministro, quiero que pongas a viceministro de mi partido, o mi amigo, o un ingeniero. No nos interesaba que las cosas salgan bien. ¿Qué nos puede decir ahora de ocurrido todo ello con estos malos funcionarios como experiencia? ¿Qué es lo que debería tener en cuenta y quizás ser más minucioso y lamentablemente llegar al extremo de tener que desconfiar, ¿no? Si me traen para firmar un decreto de urgencia, un decreto supremo, entonces tendría que yo estar ahora con todas las alertas, saber que si la firma de este decreto no vaya a tener un encubrimiento de un acto de corrupción. ¿Qué podría usted decirnos al respecto por la experiencia que ha tenido y en base a todos estos hechos ocurridos lamentablemente en nuestro país? No, usted lo dice muy bien, ¿no? Lamentablemente, porque en esta cultura que se justifica de desconfianza, quien pierde es el pueblo. O sea, lo que vivimos en provincia, lo que vivimos en lugares lejanos,
sabemos la necesidad de las obras y por culpa de, disculpe que sea de repente atrevido o la palabra no sea la adecuada, por la culpa de algunos miserables, se pierde confianza no solamente en uno, sino se pierde confianza en toda la clase política. O sea, eso no afecta a una persona. O sea, yo me siento mal estando acá, porque siento que la gente puede pensar de que he beneficiado, y no solamente yo, seguramente mucha otra gente, muchos políticos que son honrados y muchos funcionarios que son honrados, y que necesariamente se tienen que ser, tienen que dar contestar las respuestas, las preguntas que ustedes hacen, y entonces los vecinos dicen, mira, ese es un corrupto, ya no investiga nada. O sea, no hacen nada, solamente dicen, todos los que vienen acá son corruptos. Y lo reitero, no hablo por mí, hablo por muchos funcionarios que conozco en el gobierno central, en gobiernos regionales, que son gente que está entregada a sus pueblos, pero por estos miserables y por algunos dueños seguramente de las empresas, han hecho que el Perú sea una vergüenza para todos, que los políticos seamos una vergüenza para todos. Porque esto no solamente afecta a uno, eso nos afecta, usted lo sabe perfectamente porque es política también, afecta a todo. Basta ver los medios de comunicación, unos contra otros, los odios, todos son corruptos, y bueno, tenemos resultado de eso. Por su intermedio, señora presidenta, al señor Simón. A la pregunta anterior que le había formulado, y eso está demostrado en las visitas que hicieron los señores Graña y Montero a Palacio de Gobierno el día 23 de febrero, y usted ha manifestado que respecto al cambio de la inversión privada a pública, al menos usted nunca ha tenido esa información o no ha participado de esa exposición técnica ni tampoco política del cambio de privada a pública. ¿No le parece demasiada coincidencia que al día siguiente de la visita del presidente, de los directores de Graña y Montero y Provías Nacional, se haya cambiado esta concesión con recursos privados a una ejecución de obra con recursos públicos? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, la exposición de la necesidad, lo vuelvo a repetir, se hace a nivel de Consejo de Ministros, donde interviene el ministro e interviene Economía. Ahora, la presencia de estos funcionarios, de estos empresarios en Palacio de Gobierno no me parece lo correcto. O sea, no tiene ninguna lógica. Y más aún cuando sucede, cuando tenemos el suceso que estamos viviendo ahora. Entonces, yo creo, supongo que han invitado al expresidente García y él tiene que haber explicado esa situación. Pero te lo reitero, nunca fue invitado. O sea, yo no soy parte de una componenda, si es que hubiera habido, de algún proyecto. Graña y Montero es investigado, Odebrecht es investigado y algunos expresidentes son investigados. Entonces, ustedes tienen una tarea bien complicada, ¿no? Bien complicada, porque no se puede pecar de injustos metiendo de repente a X o cual persona, pero las pruebas al canto, pues las pruebas al canto. O sea, yo creo que, por ejemplo, debería premiarse a la confesión sincera de estos funcionarios que están hoy en prisión, ¿no? Un poquito, si me lo permiten, yo he sido miembro de algunas comisiones investigadoras y vamos al mismo penal, como seguramente ustedes lo han hecho, y proponer algunos beneficios para que digan exactamente cómo son las cosas, porque a nadie le gusta estar preso. O sea, una cosa es que está preso y piensa, está preso, ¿no? Pero cortar la libertad es una situación bien dramática y más aún cuando se tiene familia. Yo estoy convencido de que con un apoyo a esa gente que es finalmente, como decía la congresista, gente de tercer nivel y algunos beneficios, podríamos de repente encontrar respuestas que ustedes quieren y que todos queremos. La propuesta y el comentario que usted hace es interesante, que lamentablemente el Ministerio Público, quien está a cargo de la investigación, y el Poder Judicial, al parecer no están muy interesados en descubrir la verdad, ¿no? Saber realmente quiénes más están detrás de todas estas corruptelas que ha existido en nuestro país. Y yendo en ese mismo sentido, por ejemplo, ahora que usted nos aclara y manifiesta, y eso está grabado, que usted no estuvo presente, ¿no?, en el 19 de febrero en esta reunión
del Consejo de Ministros. Y justamente ahí es donde pues este decreto de urgencia, el 032, que se facilita, ¿no? De alguna manera rápida, y al parecer, si no me equivoco, fue luego de un viaje que habrían realizado el exmandatario García conjuntamente